Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los romanos que semana a semana, con el favor de Dios, pues tenemos la oportunidad, la bendición de abrir la Biblia, abrir nuestro corazón para que el Santo Espíritu de Dios pues penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, y ya que también el Espíritu Santo mora junto con nuestro espíritu, nos vaya iluminando a través de la palabra de Dios que ha inspirado siempre para restaurar, sanar, fortalecer, alertarnos, darnos sabiduría, iluminarnos, y todo para la gloria y preciosa gloria de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar en esta sección del capítulo 10, desde el versículo 18, en un tema titulado Ignorancia voluntaria hacia el Evangelio. Bueno, pues vamos a dar lectura, trataremos de cubrir en este tiempo desde este versículo 18 hasta el versículo 21, que es donde termina el capítulo. Le recuerdo que pues tenga a la mano su Biblia, principalmente su cuaderno para hacer anotaciones, así como también pues si tiene algunas interrogantes, como hemos venido haciéndolo, contestarlas. Nosotros la contestamos a la luz de la palabra de Dios, porque todo estudiante de la Escritura siempre le van a surgir preguntas. Y sabemos que el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo, el autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que conoce la Escritura, que se interpreta a sí mismo, es el que nos va a dar la respuesta. Bueno, pues mis amados, vamos a darle lectura. Le decía yo, capítulo 10, versículo 18. La palabra de Dios dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bien, en este pasaje que trataremos, le decía yo, de cubrir en este espacio, en estos versículos, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios la responsabilidad de los judíos, que es grande, porque conocen muy bien el mensaje de Dios. Y el propósito del evangelismo no consiste en hacer uso de la persuasión humana o también de maniobras avanzadas para manipular confesiones de fe en el Señor Jesucristo, sino de proclamar fielmente el evangelio de nuestro Salvador Jesús, por medio del cual el Espíritu Santo traerá convicción, salvación a aquellos que escuchen, que sean obedientes a la palabra de Dios. Es trágico que muchos llamados que se hacen a la salvación son un llamado para confiar en alguien, en algún milagro, en salir de problemas, de situaciones difíciles que se presentan, y el verdadero evangelio no es esas buenas noticias, sino que es presentar la condición del ser humano que se encuentra perdido, sin Cristo, sin luz, sin entendimiento espiritual, ajeno de la vida, completamente destinado a la separación eterna. Y cuando se presenta un mensaje en el que se dice con unas esperanzas no fundamentadas en la palabra de Dios, que los problemas van a terminar, que en Jesucristo se va a encontrar completamente respuesta económica, eso no es el verdadero evangelio. Las respuestas positivas a tales llamados son un vacío, y se hace un altar completamente distinto en el corazón, distinto a lo que dice la palabra de Dios, a tener fe. ¿Pero en qué? ¿O en quién? Y es una confianza completamente ciega, sin un arrepentimiento, sin sumisión depositada en un mensaje completamente sin contenido, que resulta un falso sentido de seguridad espiritual. Tal evangelismo, completamente falso, comete la gran crueldad de llevar a los no salvos a creer que ya se han salvado
Y hay personas, o sea, permítame la expresión sin ser completamente pues bromista o de un humor negro en relación a ello. Hay personas, expositores de la palabra de Dios, que no mencionan el pecado, no se menciona pues la condición del ser humano, y digamos entre comillas se presenta un mensaje pues amigable, en el cual pues no quiero que malinterprete lo que estoy diciendo, sino que pues quién no va a recibir de esta manera aparentemente a Jesucristo, en el que se presenta la solución a todos los problemas, a parar de sufrir, a no negarse a sí mismo, a seguir como tal, como si nada ocurriera, y que pues todo hay solución en Cristo Jesús, hablando monetariamente, hablando de salud física, y pues se presenta un mensaje amigable que no viene en la palabra de Dios. Esto lleva a una persona a tener una falsa esperanza. Los deja en sus propios pecados, sin acceso al Salvador y sin una salvación completamente verdadera. Pues bueno, en este versículo 18, después de que nosotros hemos leído ya durante 27 versículos en este capítulo 10, nos damos cuenta que es necesario que se conozca el mensaje de predicación, que hay un solo medio para ser salvo, la invocación solamente de una persona que ha sido convencida por el Espíritu Santo para proclamar, para creer que Jesús es Jehová, que Jesús es Salvador, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Yahvé, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, que la paga del pecado es la muerte, que después de la muerte, si se ha rechazado a Jesucristo, le espera un destino eterno separado de Dios en el infierno. Entonces la solución está ahorita aquí presente en vida, que es recibir a Jesucristo como Salvador personal, que no es a través de una proclamación de un falso evangelio, de creer que todas las cosas serán como Alicia en el país de las maravillas. No, Pablo está citando en este versículo 18 del capítulo 10 de la carta a los Romanos, el Salmo 19, versículo 4, en donde Pablo está citando de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, al hebreo, con el fin de demostrar que incluso David, el rey David, entendió que la revelación de Dios sobre él mismo ha llegado hasta los confines de la tierra. Entonces, haciendo un paréntesis, antes de leer el Salmo 19, 4, el Salmo 19, versículo 4, el mismísimo rey David, permítame el término, entendió, discernió, vio con sus ojos a través de las Escrituras que solamente hay salvación en el Mesías prometido. Entonces todos aquellos, los fariseos, los saduceos, los maestros de la Biblia, los que se juntaban en las sinagogas, veían textualmente con ojos físicos que solamente a través del Mesías prometido iban a tener la salvación. ¿Qué ocurrió entonces? Hay algo voluntario en el que una persona se resiste a creer. Hay una dureza de corazón la cual niega que Jesucristo es el Mesías. Y esto es impresionante y esto es algo tristísimo. Veamos pues el Salmo 19, versículo 4, en el Antiguo Testamento, cómo Pablo está citando este salmo, diciéndoles a sus lectores de Roma, ¿saben? Los judíos no quedan exonerados o quedan completamente libres de poder decir, nosotros no escuchamos el mensaje de salvación, nosotros no escuchamos que Jesús era el único medio de salvación o el Mesías prometido. Nosotros tampoco, nunca nos dimos cuenta. ¿Sabes qué? Todas las personas del Antiguo Testamento, maestros, aprendices que escudriñaron las Escrituras, que vieron de una manera clara a Jesús en las páginas de la Biblia, no quedan libres. Lo mismo una persona que ha escuchado hoy día, en este año 2021,
años anteriores, que han escuchado que el único medio de salvación es el Señor Jesucristo, que escucharon un mensaje de salvación a través de un predicador, que leyeron la palabra de Dios, que escucharon a través de un evangelista, que el único medio de salvación es Jesucristo, que la paga del pecado es la muerte, que el único que paga nuestros pecados en la cruz es Jesucristo, que a través de la muerte expiatoria es únicamente a través de Jesucristo, que Él se puso en nuestro lugar, no quedan libres. Entonces podemos decir que hay una ignorancia voluntaria, es decir, me niego a seguir creyendo que Jesucristo es el Salvador. Algún religioso lo dirá. Vamos al Salmo 19, que es lo que cita el apóstol Pablo. Salmo 19, versículo 4. Dice la Biblia, este contexto inmediato que cita Pablo en Romanos, el Salmo 19, versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello expuso tabernáculo, ¿verdad? Esto es impresionante, En ello expuso tabernáculo para el sol. Leamos con atención lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué está diciendo el Espíritu de Dios en estos versículos? Para entender, para discernir, para ir más allá de lo que el apóstol Pablo está, sin separarnos de las Escrituras, leamos este mismo Salmo 19, solo que desde el versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice el salmista? Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si David entendió que la revelación de Dios sobre él mismo ha llegado hasta los fines de la tierra, Pablo da el uso para probar que Israel ha oído el mensaje de Dios como revelación especial de su palabra. No hay pretexto para poder decir no escuchamos la palabra de Dios. No hay pretexto para poder decir nadie nos dijo que Jesucristo se iba a revelar, que el Padre Celestial se iba a revelar en la persona del Señor Jesucristo, que Jesucristo iba a venir en carne. Nadie puede decir, ¿sabes? Pues es que nadie nos avisó, o sea, que Jesucristo estaba en medio de la palabra. Vamos a hacer esto. Vayamos a Romanos, capítulo 1. Y esto es interesantísimo porque a la luz de la palabra de Dios no hay pretexto para nosotros poder decir, o más que nada los judíos a quien apunta el apóstol Pablo, y de la misma manera no hay pretexto para poder decir, no nos dimos cuenta. Pablo les dice a los judíos, no, ¿cómo que no se dieron cuenta cuando tenían en su mano las Escrituras? Amigo catequista, amigo clérigo, amigo que usted está utilizando, lo digo ahora sí que de una manera propia para que no se ofenda, amigo que usted está estudiando la palabra de Dios, que tiene la Biblia, llámese la Nácar Colunga, la Torre Samad, no hay pretexto para poder decir cuando tiene las Escrituras en su mano y que vea que el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18. La Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, póngale cuidado por favor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Acá, Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el versículo 20, comparándolo con el Salmo 19, versículo 1 hasta el versículo 4, el Espíritu Santo nos está diciendo algo clarísimo. No hay pretexto para poder decir, nadie me dijo. No hay pretexto para poder decir, ¿sabes?
¿Cómo se muestra? ¿Cómo se manifiesta? Dios existe, está clarísimo. Las cosas visibles, su eterno poder, se hacen claramente visibles, de modo que no hay pretexto para poder decir Dios se ha manifestado a través de la creación. Dios se ha manifestado a través de la persona del Señor Jesucristo. Dios se ha manifestado en la palabra de Dios para mostrar que el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Si David entendió que la revelación de Dios sobre él mismo ha llegado a todos los términos de la tierra, Pablo da el uso para probar que Israel ha oído el mensaje de Dios como revelación especial en su palabra. Si los que no tienen revelación especial han oído el mensaje de la gloria de Dios en la creación, cuánto más han escuchado ese mensaje aquellos que poseen la revelación especial. Además, la revelación especial de la gracia salvífica en Cristo se extiende ahora por toda la tierra, a todas las naciones, hasta que su mensaje envuelva al mundo, a través de la radio, a través de la televisión, a través de los dispositivos electrónicos. El mensaje de salvación está llegando a todos los términos de la tierra, llegando finalmente a coincidir en extensión con la manifestación en el orden creado dentro del eterno poder y naturaleza de Dios. De modo que ellos tenían las escrituras. Lo podemos leer en la carta a los Romanos, desde el capítulo 6. La gloria de Dios se manifestó. Tienen las escrituras. El Señor Jesucristo se les manifestó. De modo que Pablo pregunta, ¿no han oído? ¿No escucharon lo que dijo Isaías del Mesías prometido? No escucharon, no oyeron, es la palabra apropiada. No oyeron lo que el mismo Moisés escribió del Mesías prometido en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio. No oyeron al profeta Oseas lo que habló del Mesías. No oyeron lo que Isaías escribió del Mesías prometido. No oyeron lo que el mismo David escribió del Mesías prometido. De modo, no hay pretexto. En otras palabras, Dios se ha revelado a su pueblo, así como Pablo cita el Salmo 19. Y la primera parte del Salmo habla de la creación como revelación de Dios. La segunda parte del Salmo 19 parte de un mensaje escrito por su palabra. Y este mensaje fue oído por ellos cuando continuamente. Continuamente el Espíritu Santo le estaba hablando a los maestros de la ley, a los que predicaban la palabra de Dios, a los que tenían las escrituras, pero voluntariamente ignoraron su palabra, la hicieron a un lado. Y toda la tierra conoce la salvación de Dios. Salmo 98, versículo 3. Regresemos a Romanos, capítulo 10, versículo 18. Pablo entonces pregunta, pero digo, ¿no han oído? ¿Cómo que no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿A qué se refiere, mis amadísimos hermanos en la fe, esta frase, por toda la tierra ha salido la voz de ellos? Esta frase nos dice que el camino de la salvación siempre ha sido ofrecido a todos los hombres en todas las partes, como el Señor prometió en su gracia por medio de Jeremías. Solamente lo menciono, Jeremías capítulo 29, versículo 13, donde Él dice, me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. En toda la historia de la humanidad, a su bendito linaje, a su bendito pueblo, a su bendita nación, le ha hablado Dios. Desde Génesis, Dios le promete a Adán y a Eva un Mesías prometido. Génesis capítulo 3, versículo 15. De modo que la seguridad absoluta y universal que Dios da a todos los hombres es que ninguna persona que le busque con sinceridad dejará de hallarla.
Con todo el corazón, cuando una persona busca a Dios, Dios va a ser hallado. Cuando un corazón contrito, humillado, reconoce su necesidad de un Salvador, Dios extiende su mano para darle salvación. Cuando una persona reconoce su bancarrota espiritual, por supuesto que el Espíritu Santo inclina su oído a esa voz y le concede el don del arrepentimiento. El Cristo encarnado vino al mundo como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Lo escribiera Juan en el capítulo 1, versículo 9. Y ese mismo Cristo encarnado declaró y dijo que será predicado el evangelio de salvación del reino del Señor Jesucristo en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Lo escribió el evangelista Mateo en el capítulo 24, versículo 14. Por esta razón, aún desde el primer siglo, Pablo pudo declarar la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también para vosotros. Él lo escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Y aunque es probable que el apóstol estuviera hablando aquí con relación a las partes del mundo en las que ya había proclamado todo el evangelio, el beneficio del evangelio ya estaba disponible por toda la tierra y hasta los fines de la tierra. Veamos un nuevo énfasis en la responsabilidad de Israel que vamos a estudiar acá en Romanos capítulo 10, desde el verso 19 hasta el verso 21. Póngale cuidado, el fracaso de los judíos no puede excusarse debido a que no oyeron el mensaje o debido a que no pudieron comprenderlo. Ellos escucharon el mensaje de la palabra de Dios. Ellos tenían las escrituras en sus manos. Ellos con sus propios ojos, el Espíritu Santo les hablaba. ¿Qué sucedió? La ignoraron. Moisés e Isaías contrastan al propio pueblo de Dios con los que carece de entendimiento y con aquellos que no buscaron a Dios, pues que fueron llevados a conocerle. Cada sección importante del canon hebreo, es decir, la ley, los profetas, los escritos, testificaban la culpabilidad de Israel. De modo que no había pretexto, no hay pretexto. Y llevándolo a los gentiles, los que no son judíos de nacionalidad, no hay pretexto para poder decir nadie me dijo, cuando ya el mensaje de salvación ha llegado a su casa a través de un dispositivo, a través de una cinta, a través de un CD, a través de una Biblia, a través de la exposición de la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo le está diciendo: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. En ese momento, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo se hacen presente en su vida para decirle: hay perdón en la sangre de Jesús. Veamos ahora Romanos capítulo 10, versículo 19. La Escritura dice: también digo, ¿no han conocido esto Israel? Segunda pregunta de nuestra clase del día de hoy. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira, dice el versículo 19. ¿A qué se refiere Pablo cuando escribe también digo? Pablo introduce la nueva afirmación con esta frase. Les está volviendo a plantear otra pregunta. ¿No ha conocido esto Israel? O sea, es una pregunta a manera de buscar una respuesta afirmativa, es decir, sí. Sí han conocido la palabra de Dios, la han tenido en sus manos. No solo habían oído el mensaje, sino que habían conocido por experiencia el modo de actuar de Dios. Y se puede escribir: ¿no sabía Israel por sus propias escrituras de la intención de Dios de incorporar a los gentiles? ¿Qué acaso Dios no les había dicho que en el futuro de dos pueblos iba a ser uno? ¿Qué acaso Dios no les había dicho por medio del Mesías prometido de dos naciones, de dos pueblos, gentiles y judíos, iba a ser uno? La respuesta es sí, ya les había dicho Dios. En otras palabras, Israel fue ignorante de la verdad sobre la salvación que contenían sus propias escrituras. Tenían en sus manos las escrituras, veían y leían las escrituras,
pero voluntariamente ignoraron la palabra de Dios. Incluido el hecho de que el evangelio alcanzaría también a los gentiles, como promete Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, y como promete Isaías capítulo 65, versículo 1 y 2. El rechazo de Israel y su perdición no era por falta de conocimiento, sino por su rebeldía personal. Ellos de manera voluntaria rechazaron al Mesías prometido, de manera voluntaria rechazaron las Escrituras, de manera voluntaria rechazaron aceptar que los gentiles los había incluido en la salvación al Señor, el Señor. Pablo apela a la Escritura. Veamos ahora de nuevo. Romanos capítulo 10, versículo 19. Primeramente Moisés dice: os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. La cita, ¿sabe de dónde la toma Pablo? Vayamos a lo que escribió Moisés. En Deuteronomio, al principio de su Biblia, en el capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21. Muy bien. Y Moisés escribió lo siguiente en este pasaje escritural. La escritura dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Se da usted cuenta? Un Dios sobrenatural, el único Dios vivo, de hecho. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos. ¿Con qué dice la palabra de Dios? Con un pueblo que no es pueblo. Los provoca a ira con una nación insensata. Siglos antes Moisés escribió, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en los rollos a un pueblo idólatra, a un pueblo duro de corazón, a un pueblo que se negaría a escuchar al Mesías prometido, a un pueblo completamente que de manera voluntaria decía no al Mesías. El mismo Dios les decía: ¿sabes? Aún en ello, en ese amor, buscaré un pueblo que no me ha buscado. Le concederé el don del arrepentimiento sin que ellos lo busquen. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios lo buscaba. La mayoría de ellos, ¿cómo? A través de las obras, a través de la justicia propia. Qué cruel. Esta cita de Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, Dios había anunciado que cuando le dejaran a él para seguir a los ídolos, actuaría contra ellos de un modo concreto. ¡Qué tristeza! Los que se decían el pueblo de Dios ahora vivían en la pornografía, vivían completamente en la inmoralidad, en la idolatría. Cambiaron completamente la gloria de Dios por cosas corruptibles, como aves, cuadrúpedos, completamente idolatría, inmoralidad, pecado. ¿Pero para qué vamos tan lejos? Cuando el mismo pueblo de Dios estaba Moisés unos cuantos días en la presencia de Dios y el pueblo de Dios acepta y de una manera tan increíble mueven a Aarón, un hombre, un líder fácil de manipular, con dos personas que se habían infiltrado, que venían de Egipto, que eran brujos, hechiceros. Movieron al pueblo de Dios ¿a qué? A hacer ídolos. Un ídolo, un becerro, un animal que apuntaba a la virilidad, algo inmoral, algo corruptible, y cambian la gloria de Dios y ponen idolatría. Lo mismo que sucede hoy. Teniendo la Biblia, teniendo las Escrituras, teniendo la palabra de Dios, teniendo en sus manos la salvación, quitan al Dios verdadero y ponen a la Santa Muerte, a Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe, a la del Carmen. Esto es completamente triste. El pueblo de Dios provocó completamente la ira. Esta frase, os provocaré a celos, nos enseña que la nación de Israel se consideraba como el único pueblo de Dios, considerándose como esposa. Y el resto de los pueblos eran excluidos de esa relación. Los hebreos se sentían celosos de otros pueblos que pudieran recibir las bendiciones. Se sentían completamente
Sí eran los elegidos como nación, pero en su corazón había egocentrismo. Esta frase que nosotros encontramos en Deuteronomio, con un pueblo que no es su pueblo, y que la encontramos en Romanos, nos dice, Dios entraría en relación con los gentiles para bendición y para salvación. Pablo aplica el texto a los gentiles que no eran del pueblo de Dios, ni habían sido elegidos para ello antes, de modo que lo interpreta también el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 2, versículo 10. Y no solo serían provocados a celos, sino también a ira, tal como lo menciona la carta a los romanos en el capítulo 10, os provocaré a ira. ¿Qué significa eso? Lo haría con un pueblo insensato, un pueblo sin entendimiento. ¿Cómo? Diría algún judío completamente ortodoxo, si nosotros tenemos la ley, si nosotros tenemos a los profetas, si nosotros también vimos la gloria de Dios. Precisamente el apóstol Pablo escribió eso en su carta a los romanos, viendo la gloria de Dios, viendo la manifestación del Espíritu Santo, viendo la manifestación de Dios mismo, la presencia, la gloria de Dios hecha carne en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible? ¿Que acaso no oyeron que el mensaje de salvación es únicamente a través de Jesucristo? Entonces yo conociendo, dice Dios, yo conociendo el pasado, presente y futuro, siglos antes, a través de la pluma de Moisés, les escribo, sé que me van a rechazar, sé que van a endurecer su corazón, sé que negarán a Jesús, el Mesías prometido. Yo mismo les digo, provocándoles a celos, que voy a recibir una nación, un pueblo insensato, un pueblo que no me ha buscado, para que también esté dentro de la salvación. Qué maravilloso por esta parte. Lo haría con este pueblo. Quienes se consideraban maestros, todos ellos, serían confrontados con aquellos mismos que consideraban ignorantes en la gran élite, el fariseísmo. Completamente aquellos grandes maestros que sentían que nadie se merecía la salvación, Dios mismo, sin hacer acepción de personas, sin hacer completamente distinción de raza, sin hacer completamente muros espirituales, concede el don del arrepentimiento a todo aquel que invocare el nombre de Jesús. Lo que ellos consideraban como propiedad intransferible por el hecho de ser judíos, iba a ser trasladado a otros, tal como escribió Mateo en su capítulo 21, versículo 13. Los privilegios nacionales de Israel son trasladados a un pueblo espiritual que Dios adquiere por la sangre del Señor Jesucristo. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este pueblo que Dios usa para irritarlos es para que los judíos, un pueblo ignorante porque no conoce la ley, la Torá, con esto da celos a Israel, los incita a tomar una actitud rebelde, otorgándoles en gracia que alcancen la justicia. Romanos 9:30, que Israel estaba buscando, ¿cómo? Por sus propios medios, por la justicia propia, y nunca la iban a alcanzar. Y debido al rechazo rebelde que Israel hace del evangelio de la gracia, es que se proclama la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ellos quedaban excluidos de esa justicia, por consiguiente, de la salvación que el Señor regala a todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Vayamos pues a Romanos capítulo 10 y leamos el versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué dice este versículo? Veamos con atención la primera frase. E Isaías dice resueltamente. La palabra resueltamente se traduce del griego, es la palabra número 662 en tu diccionario griego, y se traduce al lenguaje actual español como aventurarse llanamente. Asumir completamente es un atrevimiento, y es una vieja palabra que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento.
Isaías se atreve a decir, Pablo cita a Isaías capítulo 65 versículo 1 en apoyo de su propio valor en contra del prejuicio de los judíos. ¿Era un atrevimiento del profeta? Pregunta. La escritura del texto griego permite entender que ese atrevimiento consiste en poner en boca de Dios las palabras que siguen. El profeta las escribió de él, pero su dureza es grande hacia el pueblo de Dios, cosa que nadie se hubiera atrevido a decir, a no ser Dios mismo mediante el profeta. Era muy atrevido que el profeta dijera lo que dijo en sus tiempos. El texto de la profecía es concreto. Por favor, si es tan amable, junto conmigo, vaya a Isaías. En el capítulo 65, Isaías capítulo 65, versículo 1. El texto de la profecía es concreto. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Romanos 10. Ahora leamos Isaías 65, versículo 1. La Biblia dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Qué maravilloso. Las palabras del profeta son aplicadas por Pablo. ¿A quiénes? A los gentiles. Entiéndase, los que no son de nacionalidad judía. Y Dios se dejó hallar por quienes no buscaban. De otro modo, salió al encuentro de ellos. Los gentiles de su ignorancia, en su ignorancia desconocían a Dios y su obra redentora, cosa que los judíos conocían por revelación directa de su palabra. A estos ciegos, cojos espirituales, mancos espirituales, ciegos en tinieblas, Dios resplandeció saliéndoles al encuentro con el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. ¡Qué maravilloso es! Que el regalo de salvación es para el mexicano, para el colombiano, para el peruano, para el salvadoreño, para el chino, para el japonés, para el austraquio, para todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo, que reconozca que es pecador, que sepa a través de las escrituras que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es la vida eterna. Es Jesucristo, como el mismo Padre que sale al encuentro del hijo pródigo, diciéndole y corriendo, alcanzándole y diciéndole: hijo mío, te he estado esperando. Ya, abandona el alcohol, abandona la prostitución, abandona las mentiras, abandona la pornografía, abandona el pecado y ven a mí, que te estoy esperando para que junto conmigo estés en la mesa cenando. Es el regalo de la salvación, es el regalo de la vida eterna, es el regalo que sale el mismo Padre Celestial al encuentro del pecador arrepentido, del pecador que reconoce que necesita la salvación, de todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Es un regalo de Dios. La profecía de Isaías capítulo 65 versículo 1 se cumplió ¿en dónde? En los gentiles, quienes a pesar de que no buscaban a Dios, han experimentado las promesas divinas de salvación. El mismo Dios manifestándose a través de las escrituras. Es un regalo de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 10 versículo 21. La escritura dice de la siguiente manera: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El mismo profeta que habló de los gentiles como aquellos quienes Dios se había manifestado, como quienes se encontraron con Dios sin haberlo buscado, se refiere a Israel, marcado un notable contraste. ¿A qué se refiere la palabra o la frase todo el día extendí mis manos? Por favor, comparémoslos y regresemos a Isaías en el capítulo 65, solo que ahora en el versículo 2. Aquí se cumplen. Qué maravilloso. Dice el versículo 2: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos.
La frase todo el día, no obstante, significa que Dios extiende las manos. Se trata de una manera constante y es invitándoles a ser salvos. Es extendiendo la mano al borracho, al adúltero, al afeminado, al maldiciente, al estafador. Dios diciéndole: no quiero que te pierdas. No quiero que pases toda la eternidad en el infierno. Quiero realmente extender mi mano, levantarte, jalarte y darte la vida eterna. Reconoce que eres pecador. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay vida eterna en el sacrificio de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo concede el don de la salvación a todo aquel que abre su corazón, ve su condición, ve la necesidad de un Salvador, ve claramente a través de las Escrituras, de la exposición de la palabra de Dios, que necesita ser salvo, no a través de sus obras, no a través de sus méritos propios, no a través de la religión, no a través de las ordenanzas humanas, sino solamente a través de la persona del Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios la vida eterna. No se gana a través de los rituales, no se gana a través de las procesiones, no se gana a través de la exposición de algún conjuro, de ninguna manera. Solamente a través de depositar mi confianza, de depositar mi esperanza total en la salvación. ¿En quién? En la persona del Señor Jesucristo. Un llamamiento de bondad para el pueblo de Israel a lo largo de los siglos. El versículo impacta profundamente. Dios extendiendo sus manos en un llamamiento admirable, paciente hacia su pueblo Israel. Lo hizo a lo largo de los siglos, todo el día. Por medio de sus profetas, Moisés predicaba, Elías predicaba, Jeremías predicaba, Noé predicó, 120 años predicando. El juicio viene, hay salvación en el Mesías prometido, hay salvación, de modo que también actualmente se predica el evangelio. Hay salvación para aquel pecador arrepentido. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Hay perdón en la sangre de Jesús, hay esperanza en la sangre de Jesús, hay vida eterna en Cristo Jesús, de modo que Jesús, el eterno Dios, extiende su mano para el pecador arrepentido. Si es tan amable, vayamos a Lucas capítulo 14 en el Nuevo Testamento. A lo largo de su historia, Israel ha contradicho, se ha puesto a la mayor parte del tiempo a la verdad del Dios único, quien había llamado con amor y que con toda su gracia y paciencia extendió sus manos hacia ella todo el día. Y en otra de sus parábolas de Jesús, en Lucas capítulo 14, desde el versículo 21, cierto hombre ofreció un gran banquete al que ninguno de los invitados originales asistieron. Lucas capítulo 14, versículo 21. La Biblia dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se han hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Versículo 24. Porque yo digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿A qué se refiere? A la gran cena. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, hablando de manera nacional. Los profetas hicieron la invitación. Jesús, el Mesías prometido, hizo la invitación. Oh, los pretextos. Acabo de comprar una yunta de bueyes, no puedo. Necesito en este momento calarlos o probarlos. Otro: ¿sabe usted? Aún vive mi padre, deje que fallezca mi padre y entonces veremos de cuánto cuesta la herencia y entonces veremos si lo puedo seguir.
Otro, no. Sabe, tengo muchos labores, tengo mucho que hacer. Por el momento no puedo. Pretexto tras pretexto. Eso se refiere textualmente al pueblo escogido de Dios. De manera voluntaria decidieron ignorar la palabra de Dios. Y el padre de familia, representando a Jehová de los ejércitos, le dice al mensajero, le dice pues al profeta, al Mesías, vaya y dígales entonces, la mesa está preparada. Y lo mismo está diciendo el Espíritu Santo en este momento a su corazón. Aquel que dice, habrá perdón para mis pecados, yo que he sido asesino, yo que he sido homosexual, yo que he sido un perverso sexual, yo que he sido un ladrón, yo que he sido completamente un hombre malo, hay perdón en la sangre de Jesús, hay espacio, está la mesa, está su lugar, hay perdón en la sangre de Jesús. De modo que el fracaso es tan trágico. Los judíos incrédulos desconocieron, rechazaron a Dios, a Jesucristo, a la fe que salva a causa de la justicia que habían fabricado por ellos. En otras palabras, la religión no salva, amigo. Los ritos ceremoniales no salvan. Si usted está confiando, si usted cree que a través de las benditas ánimas del purgatorio, que a través de la supuesta intercesión de algún santo va a obtener la salvación, a esto se lo denomina justicia propia. No hay salvación a través de esos medios. Solamente hay salvación a través de la persona del Señor Jesucristo, porque Él se puso en nuestro lugar. Él recibió la ira que usted y yo merecíamos. Y en el momento que yo me identifico con Él, porque tengo pecado, porque no soy yo limpio totalmente, sino que solamente en la persona del Señor Jesucristo, el que no le debe a Dios, el que no le tiene ninguna deuda, es el que se puso en mi lugar. Él recibe la ira de Dios. Me identifico en su muerte, que juntamente con Él muero, que el Espíritu Santo lo levanta de los muertos y yo recibo a Jesús como mi Salvador personal. La Biblia dice completamente tiene la vida eterna. Es el regalo, es la oportunidad que el mismo Padre Celestial le extiende su mano para decirle, ven a mí que te quiero dar la vida eterna. Es un llamado a todo oyente y todo lector. Dios nos ha concedido el privilegio en su gracia del que no somos merecedores. Quienes vivíamos en esta condición de alejarnos de Dios sin buscarle en nuestros delitos, en nuestros pecados, fuimos alcanzados de una manera tan hermosa, tan buena por la persona del Señor Jesucristo. Nuestras vidas deben ahora ser manifestadas en gratitud. Y usted en este momento tiene la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Es el regalo maravilloso, precioso de la mano de Dios que se extiende para todo pecador arrepentido. Lo más triste es, no quiero recibir a Jesucristo. Y lo más hermoso es escuchar la voz de Dios en los labios del Señor Jesucristo que dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, yo los haré descansar. Venid a mí todos aquellos que quieren reposar y sentarse en mi mesa. Venid a mí todos aquellos que quieran invocar el nombre de Jesús y serán salvos. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. La pregunta es, ¿no quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos completamente en tu palabra que es verdad. Hoy en este día, creemos verdaderamente que tu palabra es verdad. Creemos completamente que tu palabra habla lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a lo más profundo de nuestro corazón. Desde ahí, desde su lugar, junto conmigo, eleve esta oración y dígale, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús fue crucificado. Él se puso en mi lugar recibiendo el castigo que yo merecía. El Espíritu Santo lo levantó de los muertos y en ese mismo momento
a mí de una manera milagrosa me concede la salvación y la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Soy salvo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón, de verdad le felicitamos. Hay fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios, cuando un pecador genuinamente se arrepiente. Le invitamos a que estudie la palabra de Dios, a que se integre de manera regular a un estudio discipulado, de manera física. Y de verdad, con todo nuestro corazón, es nuestra invitación a que se siga usted discipulando y estudiando la palabra de Dios, que la viva, que su corazón siga siendo transformado y siga conociendo la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.